Este mensaje he titulado Siguiendo la guía del Espíritu. Siguiendo la guía del Espíritu. Dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Lo que trajo Abelardo la semana antepasada sobre la comunión con el Espíritu Santo, tenemos nosotros que reconocer que la comunión con el Espíritu Santo es nuestra fuente para la vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu engloba todos estos temas que hemos estado hablando, ¿verdad? O sea, toda la vida cristiana, todo lo que significa ser creyente, ser hijo de Dios, todo lo que la realidad y la experiencia y la transformación que vivimos como seres humanos salvados y adoptados por Cristo, viene por medio del Espíritu Santo. Y se experimenta por medio de la comunión con el Espíritu. Abelardo hizo un énfasis especial en que la manera en que el Espíritu nos instruye, alienta y anima es por medio de su palabra. Y cómo experimentamos mayor plenitud en esa comunión a manera que nos sometemos a su palabra en obediencia y no le contristamos por nuestro pecado. Esa comunión está, digamos, fundamentada en nuestra interacción sobrenatural con la palabra de Dios. El fundamento de nuestra comunión está en nuestra interacción, en nuestra comunicación a través de la palabra de Dios. Y Abelardo también habló de una manera que nosotros debemos de responder en esa comunión que es precisamente que nosotros tenemos una vida en común. La comunión significa que tenemos una vida común que compartimos con el Espíritu Santo. Cuando celebramos la comunión en la cena del Señor, lo que estamos celebrando es que todos tenemos el mismo Espíritu, todos participamos de Cristo, todos participamos de su muerte y de su vida. Tenemos eso en común y eso permite nuestra comunión. La razón por la que nos vamos a reunir en diciembre todos a cenar es porque tenemos comunión unos con otros. Tenemos una vida en común, estamos haciendo vida juntos, pero no porque estamos juntos físicamente, estamos haciendo vida juntos porque tenemos el mismo espíritu, tú y yo. Entonces en esa comunión nosotros podemos responder al Espíritu Santo por medio de honrarlo. Por medio de honrarlo. Hay una cita que ya les he leído anteriormente que les quiero leer y no estoy seguro si lo leyó Abelardo o no, de seguro él la tenía también. Dice esta cita del teólogo Octavius Winslow que escribió en el siglo XIX, dice, donde él, o sea, donde el Espíritu Santo es honrado y hay pensamientos de adoración de su persona y donde es apreciada una perspectiva amorosa de su obra, entonces es experimentada en mayor grado su influencia motivante, iluminante, santificante y confortante. Lo voy a volver a leer. Dice, donde el Espíritu Santo es honrado y hay pensamientos de adoración de su persona. En otras palabras, tú estás conscientemente reconociendo y agradeciendo y adorando al Espíritu Santo por su obra en tu vida. Y donde es apreciada una perspectiva amorosa de su obra, donde tú estás apreciando lo que el Espíritu hace en tu vida. Con amor, con afecto. Gracias Espíritu Santo por iluminar tu palabra en mi vida. Gracias Espíritu Santo por cuidarme. Gracias Espíritu Santo por estarme transformando.
Dice, entonces es experimentada en mayor grado su influencia motivante, iluminante, santificante y confortante. En resumidas cuentas, lo que decía Abelardo, creo, y está diciendo aquí Octavio Winslow, es entre más tú reconozcas, aprecies y honres al Espíritu Santo en tu vida, más vas a disfrutar de su ministerio y de su obra en tu vida. Más comunión vas a tener con Él. Entonces, Él está interesado, Él está hablándonos, está ministrándonos y nosotros tenemos que responder al Espíritu si queremos una vida en el Espíritu. Ahora, hablando de comunión con Dios, y esto es algo que anteriormente Alex y hemos traído en las reuniones de equipamiento. Nuestra comunión con Dios consiste, y esta es una definición que tengo ahí de alguien, de John Owen. Nuestra comunión con Dios consiste, noten en esto, en su comunicación de sí mismo hacia nosotros. La comunión consiste en que Dios quiere comunicarse con nosotros. Se comunica de muchas maneras. Es lo que estamos viendo. Pero aquí lo importante es saber que no hay comunión si no hay comunicación. Y la comunicación inició de Él para nosotros. Él nos habló a nosotros. Por medio del llamado efectivo, Dios nos llamó, nos habló por nuestro nombre y nos rescató. Entonces, Él inició la comunicación y luego Él nos dio su palabra escrita, objetiva, concreta, específica, clara, entendible, suficiente. Y nos habló y nos sigue hablando y sigue comunicándose con nosotros. Y la comunión entonces es la comunicación de sí mismo hacia nosotros y nuestro retornarle a Él aquello que Él requiere y acepta de nosotros. En otras palabras, Él se comunica con nosotros y nosotros nos comunicamos con Él. Es la comunicación mutua entre Dios y nosotros. Dice John Owen, es la comunicación mutua en dar y recibir de la manera más santa y espiritual entre Dios y sus santos, a manera, y noten esto, y es donde nos vamos a concentrar el día de hoy, a manera que caminan juntos en un pacto de paz ratificado por la sangre de Jesús. Es la comunicación mutua entre Dios y nosotros en el caminar juntos Dios con nosotros. Vamos en un camino juntos y vamos hablando juntos. Esa es la comunión con Dios. Es una vida de estar haciendo vida juntos y de estar comunicándonos continuamente. Dios se comunica con nosotros y nosotros nos comunicamos con Él y es así como recibimos su guía. Es así como estamos siendo llevados por Él. Por eso es que les digo, hermanos, que no sé si alguno de ustedes le hayamos hecho daño nosotros al insistir en que lean su Biblia, en que ustedes piensen que todo lo que basta es leer tu Biblia. Yo no quiero que leas tu Biblia. Yo lo que quiero es que escuches a Dios por medio de la Biblia. Que tengas comunión con Dios por medio de sus palabras hablándote. Y también no se trata nomás que ores. Yo no quiero que ores por orar o por cumplir tengo que hacer una lista de oración y tengo que orar y tengo que darle gracias a Dios cuando como los alimentos, etc. Yo quiero que tú tengas comunión con Dios cuando tú le hables. Que hables y respondas a lo que Él está trayendo a tu vida. Que tengas comunión con Dios por medio de esos ejercicios espirituales, por medio de esos medios de gracia que es la lectura sobrenatural de la palabra y nuestra respuesta sobrenatural a nuestro Señor. A manera que comunicamos juntos cuando caminamos juntos.
nuestra vida aquí en la tierra. Si tú tienes a Cristo Jesús, te voy a decir una cosa, tú estás caminando con Cristo Jesús y por el resto de la eternidad vas a caminar con Cristo Jesús. Ya nunca vas a estar sin Él. El problema es que estamos viviendo en este mundo sin comunión y sin esa búsqueda de ese caminar juntos, sin su guía, sin su voz en nuestras vidas, y nos hemos convertido en religiosos que leemos la Biblia para conocer y saber lo que dice la Biblia y no para conocer lo que dice nuestro Dios, para saber cuál es su voluntad para nuestras vidas. Y venimos a la Biblia, ¿verdad?, como una serie de leyes y de cosas que debemos cumplir, que si no las cumplimos estamos mal, y entonces tenemos que cumplirlas y leerlas y, Dios, esto tienes que hacerlo porque está en la Biblia. Eso de que es que está en la Biblia y lo tienes que hacer. ¿Por qué no decimos, es que esto es lo que dijo mi Señor? Esto es lo que dice, esto es su voz, estas son sus palabras, que Él nos habla y nos dice con amor para que nosotros sepamos el camino por el que debemos de ir. Y para que sepamos eso, para eso se nos dio el Espíritu Santo. Nomás, yo quiero que tú pienses esto. Hay sectas, hay grupos pseudo-cristianos que tienen la Biblia y saben la Biblia mejor que tú. La diferencia es que ellos no tienen el Espíritu Santo. Son religiosos, son bien morales, llevan vidas intachables porque obedecen la Biblia, pero no tienen el Espíritu Santo, no tienen comunión con Dios. Y cuando estuvimos en Israel, que veíamos nosotros a todas esas personas judías orando, me sorprendió una cosa terrible. Se me hizo a mí terrible, pues, que nos dijo el guía en una ocasión, nos dijo, los judíos nunca oramos sin leer. O sea, ellos toman textos, toman oraciones que han escrito escritas por rabinos y las leen y las repiten y las repiten y las repiten delante de Dios. O sea, tienen textos, pero no tienen el Espíritu. Y cuando buscan comunicarse con Dios, nunca están experimentando comunión con Dios. Y es una cosa terrible para mí, porque eso es lo que más aprecio de mi Señor, que Él vino a mí para tener una relación conmigo personal y me dio su presencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la guía del Espíritu? El Espíritu Santo es quien nos guía y es quien nos conduce a alguien. ¿Qué significa la palabra guía? Como dice aquel que es guiado, como dijimos ahorita en el versículo Romanos 8, que porque todos los que son guiados por el Espíritu, esa palabra guiado significa que tú eres conducido por alguien. Hay algo que implica compañía, asesoría, liderazgo, ¿verdad? Pero que está siendo conducido a un lugar y de cierta manera. O sea, eres conducido por alguien, la idea que alguien te está acompañando y te conduce a un lugar específico, pero por un camino específico. Vean esta cita en Isaías capítulo 48. Esta es una palabra que el Señor les habla duramente a Israel. ¿Ok? Fíjense cómo dice Isaías 48, versículos 17 y 18. Dice, así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino en que debes andar. Si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos,
entonces habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. El Paracletos, el Espíritu Santo, el otro Paracletos, el otro consolador, el otro confortador, el otro abogado que íbamos a recibir, el Espíritu Santo que iba a venir a nosotros, prometido en Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16, ese Paracletos es el acompañante idóneo, es la ayuda idónea, efectiva y fortalecedora que el Señor nos da, que no nos deja Él solos, que Él está con nosotros y se pone Él mismo por medio del Espíritu Santo para conducirnos ¿a dónde? A Él. ¿Se acuerdan que les decía yo que para mí una ilustración que me ayuda muchísimo a imaginarme lo que está haciendo el Espíritu Santo es, dijo Jesús, cuando yo suba al trono y esté sentado a la diestra de mi Padre, lo primero que voy a hacer es que les voy a enviar al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, yo me imagino Jesús diciéndole al Espíritu Santo, ve y trae a los míos. Y el Padre diciéndole al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo procede del Padre a través del Hijo, el Espíritu Santo, el Padre diciendo al Espíritu Santo, ve y tráeme a mis hijos. Y viene el Espíritu Santo a estar con nosotros, a vivir y habitar dentro de nosotros para llevarnos a Dios, dice el apóstol Pedro. Y como en el camino, nos va llevando en el camino, no solamente es el camino que nos lleva a Jesús, pero es el camino de Jesús. O sea, está obrando en nuestras vidas para que nosotros caminemos y avancemos por el camino que caminó Jesús, que seamos como Jesús, que caminemos el camino de Jesús en semejanza a Jesús. En otras palabras, el camino que nos quiere conducir, el camino por el camino que debes andar es el camino transformador. Es un camino, es el camino de Jesús que nos hace como Jesús. El Espíritu Santo viene, nos llama, nos rescata, nos regenera, nos transforma, nos santifica, nos justifica, nos lava y luego va caminando con nosotros. Y en el camino no vamos de diokis, en el camino, al caminar el camino de Jesús, nos va cambiando a semejanza de Jesús. Para que cuando lleguemos allá, dice la Escritura, Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Somos hermanos de Jesús y que el llamado es a que seamos como Él. Por eso la encarnación es tan importante. Porque en ese hombre encarnado, en ese Dios encarnado, en ese Jesús encarnado, vemos nosotros el modelo que quiere el Espíritu Santo hacer de nosotros. Ese es el modelo, que seamos conformados a su imagen. Entonces la guía del Espíritu es esta, es tan sencillo como eso. Él está contigo como tu acompañante idóneo, como tu Dios, tu instructor, tu maestro que te está enseñando para tu propio bien y te está llevando por ese camino. Y luego está obrando adentro de ti también para irte transformando en el camino. Si eso es su guía, entonces eso implica, la implicación de eso significa que nosotros debemos experimentar su guía en todos esos contextos en donde tenemos comunión con Dios, comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué estoy diciendo? Que si Él está guiándonos y está interactuando, comunicando con nosotros, entonces en la conducción en ese camino, entonces nosotros tenemos que tener de alguna manera una experiencia real de esa comunión, de esa guianza, de ese caminar. Nosotros tenemos que experimentar eso. Tenemos que darnos cuenta, digamos, que el Espíritu Santo está obrando en nosotros y nos está llevando. La fe cristiana es una fe sobrenatural en donde la presencia del Espíritu Santo debe ser real. Entonces, por ejemplo, y esto me ha pasado a mí muchas veces,
Yo voy en el carro y voy escuchando una predicación. Y escuchando esa predicación, ¡fum!, se me prende el foco. Escucho algo, siento algo, recibo algo. ¿Y cuántos de ustedes no han experimentado algo así? Están escuchando algo y de repente ¡pum! Eso se llama iluminación. Y a lo mejor sientes una convicción, a lo mejor sientes un redarguir del Señor, sientes una instrucción, a lo mejor te diste cuenta de algo que estaba pasando en tu vida, no te habías dado cuenta, a lo mejor dices, con razón, entiendo ahora, veo ahora, porque ahí manejando en el carro, tú recibiste algo. Lo que decía Abelardo hace 2 semanas es, eso lo tienes que reconocer como la guía del Espíritu Santo, como la obra del Espíritu Santo en tu vida que te está instruyendo en el manejar el carro. Tú puedes estar hablando con alguna persona, y esto también me ha pasado muchas veces y probablemente a muchos de ustedes también, que empiezas tú a hablarle a alguien acerca de Jesús, etcétera, y de repente se te empiezan a venir citas. No, mira, es que la Biblia dice esto y la Biblia dice esto otro, y mira, hay esta parte en Isaías y hay un salmo que dice esto otro y esto otro. Y luego después te quieres acordar y ya no te acuerdas específicamente. Dices, no, es que de repente se me vinieron, mira, estaba yo así, hasta las quería anotar porque dice, wow, ¿de dónde salió eso? Es el Espíritu Santo que te está instruyendo y te está usando y te está diciendo, mira, la palabra que tú estás leyendo se está quedando ahí y yo te la puedo recordar cuando tú la necesites. O sea, en la comunión con el Espíritu, Alex decía esa frase que viene en Tesalonicenses, orad sin cesar, ¿verdad? Tú dices, no se trata de que tú estés orando, intercediendo continuamente, se trata de que tú estés comunicando con Dios continuamente, escuchando y hablando. Señor, gracias. Gracias por traerme esto. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me estoy dando cuenta, eres tú, Espíritu, estás conmigo. De eso es lo que estoy hablando. Entonces, lo que quiero es que veamos que el Espíritu Santo, el día de hoy, quiero hablar 3 cosas. El Espíritu Santo te va a guiar por medio de tres maneras. No es exhaustivo, pero esas son las 3 que me quiero concentrar el día de hoy. El Espíritu Santo te va a guiar por medio de experimentar su presencia, de experimentar su iluminación y de experimentar su voz. ¿Ok? El Señor Espíritu Santo nos guía por medio de hacernos conscientes de su presencia. Hermanos, y esto no es cosa ligera. Experimentar su presencia es algo, la verdad de las cosas es que es algo subjetivo. Y puede parecer hasta intangible, pero no lo es tangible porque tú lo experimentas. Es algo inexplicable que yo no te puedo decir cómo se experimenta, cómo se siente su presencia, ¿verdad? Pero internamente, cuando tú experimentas la presencia de Dios, es innegable y es irresistible el conocimiento de que Dios está ahí contigo. En otras palabras, todo creyente debe de alguna forma estar anticipando que el Espíritu Santo en diversas instancias de tu vida, y puede ser que muy frecuentemente, si tú estás teniendo mucha comunión con Dios, con el Espíritu, te hace consciente de su presencia. Te hace consciente, aquí estoy yo. Como puede ser, aquí estoy yo contigo en este lugar. Aquí estoy yo con ustedes ahora en esta reunión. Te hace consciente de su presencia y tú percibes. Y si tú afinas tu oído, tu sentido espiritual, tú creces. Después de caminar años con el Espíritu, empiezas a tener una sensibilidad de tal forma que ya el viento suave, aquel que le habló a Elías, entonces tú ya identificas, aquí el Señor está. El Señor está conmigo. El Señor está presente. Y eso de que el Espíritu Santo te pueda decir,
que Dios está contigo, hermanos, es una cosa bien importante. Porque estas son partes de las primicias del Espíritu en nuestras vidas. Es el sello del Espíritu Santo y su promesa con nosotros. Es la realidad de la vida espiritual y la vida sobrenatural que el Espíritu produce en nosotros. Miren, vean ahí en sus Biblias, 2 de Timoteo 4:16. Me encanta este texto. 2 de Timoteo 4:16. 2 de Timoteo, hermanos, es como el testamento de Pablo. Le está escribiendo a Timoteo y se está despidiendo, está en la cárcel. Es una carta triste porque está en la cárcel y está sufriendo Pablo. Está en un calabozo. Y le está diciendo algunas de las cosas más importantes que dice el apóstol en la Escritura. Se las dice a su discípulo Timoteo como una especie de despedida. Y le dice esto en el versículo 4:16. Dice, en mi primera defensa, o sea, cuando él estaba defendiéndose delante de Faraón, dice, nadie estuvo a mi lado. Nadie estuvo a mi lado. Pablo experimentó, se le concedió experimentar lo que sintió el Señor Jesucristo cuando estaba siendo confrontado ante los fariseos y el Sanedrín y después con Poncio Pilato, que estuvo solo. Dice, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Pero note el versículo 17, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense para Pablo lo que era la presencia de Dios. Era algo real. Él estuvo conmigo. ¿Cómo supo? ¿Se le apareció? ¿Lo vio? ¿Cómo supo Pablo que el Señor estuvo con él? Conocía la presencia de Dios. Y les voy a decir esto, sintió la presencia de Dios. Y la experimentó con un fortalecimiento. La presencia de Dios le fortaleció para que pudiera cumplir la voluntad de Dios. Eso está profetizado. El Señor Jesús les dijo a los discípulos, ustedes van a ser presentados ante tribunales y ante reyes, pero no se preocupen. Cuando eso suceda, el Espíritu Santo les va a dar palabras para que ustedes puedan hablar. Pablo lo experimenta aquí y dice, yo pude entonces cumplir la proclamación del mensaje, la voluntad de Dios. Dice, fue librado de la boca del león. Sabemos por el Salmo 22 y por otros salmos, ¿verdad? Cuando Jesús estuvo solo en la cruz, Él se sentía amenazado por fieras salvajes. La opresión demoníaca y los insultos y todo lo que Él vivió se experimentaba como un ataque de un animal salvaje. Dice, pero el Señor me librará de toda obra mala. Me encanta esto, es un texto que cuando leemos la Escritura a veces no nos ponemos a leer con detalle. Está diciendo Pablo, ese Espíritu que me fortaleció para hacer su obra, también me libra de los ataques del enemigo y me guarda de que yo caiga en pecado y haga obras malas. Pero noten lo que dice después de eso. Y me traerá a salvo a su reino celestial. ¿Ven la conducción? ¿Ven al Espíritu Santo guiándolo? Él es ¿quién lo traerá? ¿Quién lo va a traer? El Espíritu. El que lo fortaleció, la presencia que Él experimentó ahí, dice, Él me va a guardar, me va a cuidar, me va a llevar hasta su reino celestial. Eso es lo que estoy hablando. De que su presencia en nuestras vidas debe ser tal que traiga un fortalecimiento, una seguridad, una confianza, un atrevimiento. Entonces decir, el Señor está conmigo, yo voy a hacer lo que Él me está pidiendo.
Y también hasta en el sentido, ¿verdad? De cada día tú sabes, cada día tú vas a experimentar tentación. Pero cada día tú le puedes pedir al Señor, Señor, tu presencia esté conmigo, que de tal forma que tú me guardes de toda obra mala. Y cuando estés en tentación, tú puedes decirle, Espíritu Santo, tú estás aquí conmigo. Ayúdame a cumplir la voluntad de Dios. Ayúdame a ser guardado, porque tú me quieres llevar hasta tu reino celestial. Esa presencia, hermanos, se discierne. Esa presencia, si nosotros ponemos atención, la empezamos a experimentar. La empezamos a identificar. Es algo que viene y que de manera natural, cuando tú te entregas a Cristo Jesús, tú identificas, porque antes no la tenías. Te entregas a Cristo Jesús y luego empiezas y dices, es que yo siento algo diferente. Hay algo diferente en mi vida. Percibo algo. Cuando leo su palabra, cuando estoy en la iglesia, cuando escucho las canciones. O sea, hay algo adentro de mí. Identifícalo. Es la presencia de Dios que ahora tienes. Muchos decimos, oh, el Señor me cambió, ahora me siento completamente diferente. Te sientes diferente porque tienes el Espíritu Santo. Entonces puedes identificarlo. Número 2, ahorita vamos a hablar más de eso. Número 2, el Espíritu Santo nos guía por medio de su iluminación. Su iluminación. ¿Qué estamos hablando de? Que el Espíritu Santo abre tus ojos espirituales para que tú puedas ver el camino. Ahora, alguien una vez me dijo esto, leí esto. Dice, el camino se asemeja más. Yo no sé si ustedes han ido a acampar en el bosque, ¿verdad? Y les ha tocado caminar los caminos, los caminitos esos que hacen los animales y que hacen o sea, se va haciendo un caminito en el bosque, está marcado, ¿verdad? Cuando estás de noche, todo lo que tú traes es una lamparita y la vas echando en el camino, ¿verdad? Pero esa lamparita es un círculo de luz, ¿verdad? Y te ilumina nomás hasta cierto, no ves todo, ¿ves? Si le echas la luz allá, pues se te pierde. Pero si la pones en el camino, vas a poder ver cuáles son los próximos, probablemente 2 pasos que puedes dar. Y vas caminando y va avanzando la luz junto contigo, ¿verdad? Imagínate que la iluminación del Espíritu Santo es algo parecido. A veces nosotros queremos saber, Señor, ¿y cómo va a ser cuando yo sea un anciano? Todavía me falta mucho para llegar, pero quiero saber. Y el Espíritu Santo me dice, no te preocupes cómo va a ser. Preocúpate ahorita, el día de hoy, este domingo, cómo tienes que responder tú hoy. Porque caminando el paso hoy, yo avanzo en el camino. Yo avanzo conforme Él me va guiando. Una persona lo decía, si no quieras saber la escalera como la escalera de Jacob, ¿verdad? Que lleva al cielo. No quieras ver hasta allá arriba. Preocúpate que el Señor te muestre el siguiente peldaño. Lo que hoy tienes que hacer. El paso que hoy tienes que hacer. Porque cuando das ese paso se ilumina el otro. Y los ilumina el otro. Y así te la llevas. Entonces el Espíritu Santo quiere iluminar el camino para nosotros. Y Abelardo hizo una buena labor en hablar sobre la iluminación que trae por medio de la Escritura. Esa lectura sobrenatural y transformativa que cuando nosotros venimos a la palabra y le decimos, Señor, háblame por tu palabra, muéstrame el camino que hoy debo de andar, Señor, muéstrame tus mandamientos, tu enseñanza que es para mi beneficio, Señor. Y tú estás buscando y deseoso y el Espíritu Santo está ahí para instruirte. El Espíritu está ahí para enseñarte, el Espíritu está ahí para mostrarte el camino en el que debes andar. El camino por el que debes andar es el camino conforme a la voluntad de Dios. Lee como un discípulo que desea ser conducido por el Espíritu Santo. Si tú lees de esa forma, el Espíritu Santo te va a estar mostrando lo que es conforme a la voluntad de Dios. Te va a estar imprimiendo esa palabra en tu corazón.
Te va a estar revelando cosas en donde específicamente tú necesitas aplicar lo que tú estás escuchando. Fíjate lo que dice 1 Juan 2:27. Dice, y en cuanto a vosotros, está hablándole Juan a la iglesia, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Aquí el apóstol Juan habla del Espíritu Santo como una unción, como una cobertura. El Espíritu Santo derramado sobre nosotros, como en otros textos que el Espíritu Santo tiene ese sentido de agua, ¿verdad? De cobertura, de baño. Aquí también tiene este sentido de que es una unción, algo que te cubre y te proteja. Y sabemos, nosotros está hablando del Espíritu Santo porque cuando habla de que esa unción te enseña, está hablando de una persona y está refiriéndose a Jeremías capítulo 31, donde dice que cuando venga el Espíritu Santo, dice, Él os enseñará todas las cosas. Ya no tendréis necesidad de maestros. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que aunque nosotros podemos aprender por medio de maestros y por medio de discipulados y de instrucción en la iglesia, y que queremos y le pedimos al Señor que esa instrucción sea guiada por el Espíritu Santo, la verdad de las cosas es que sin el testimonio interno del Espíritu Santo iluminándote sería vano. Todo lo que tú estás escuchando ahorita, si el Espíritu Santo no te lo ilumina adentro de ti, si no te muestra el Espíritu Santo qué es lo que debes hacer con esto, tú sales de aquí y esta predicación y este mensaje se te va a pasar. Y no va a tener ninguna diferencia en tu vida. Pero lo que está diciendo el apóstol Juan es que esa unción está ahí para enseñarte ese caminar, para hacerlo real y vivo, de tal forma que la instrucción que recibes la puedes aplicar en las circunstancias de tu vida. Su guía es algo real, es algo que debemos procurar porque sin ella no estamos viendo el camino. Entonces, si tú no estás solo en tu caminar, esto no es teoría. El hecho de que estamos unidos a Cristo y lo tenemos a Él en su presencia en nosotros, tienes un maestro que camina a tu lado. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? Tú dices, bueno, pues sí, esto ya lo sabemos, ¿verdad? Lo que va a pasar, hermanos, es que el Espíritu Santo va a empezar a aplicar esa palabra a tu vida y lo primero que va a pasar es que va a empezar a haber convicción. Convicción de que no estás encaminando en algunas áreas, que te estás saliendo del camino. Como cuando vas en la carretera y te empiezas a quedar dormido. ¿Te has fijado que los americanos le hicieron a la orilla, en la línea de las orillas le hicieron como hoyos, como ranuras? Tú vas así y de repente te empiezas a ir para una... Ok, las ranuritas es la convicción del Espíritu Santo. De repente necesitas un estrujamiento. Y es el Espíritu que está trayendo lo que dice la Escritura, está trayendo una tristeza santa, un sentir de que algo no está bien. Y si tú estás caminando en pecado, estás contristando el Espíritu, quiere decir que el Espíritu Santo está triste por algo en tu vida. Y sabes que como estamos unidos a Él, cuando el Espíritu está triste, tú estás triste. Y usualmente cuando tenemos convicción, entra el enemigo y entra en nuestra carne. Y nosotros empezamos muchas veces, desgraciadamente, a sentir más bien condenación. Nos sentimos rechazados por Dios y suceden esas cosas absurdas, que tú pecas y dices, no, ¿cómo voy a ir a la iglesia el día de hoy? Tengo que arreglar mi vida primero, pues el Señor está enojado conmigo.
Se nos olvida que el Señor está con nosotros. Está en nosotros. Y decimos ese tipo de cosas absurdas. Cuando esa tristeza que sientes es una tristeza que debe de llevarte a que regreses al camino. Regresar al camino se llama arrepentimiento. Cuando tú confiesas al Señor, Señor, confieso delante de ti que he estado pecando, perdóname, Señor, quiero regresar al camino, a hacer tu voluntad, estás regresando. Es el Espíritu Santo. Cuando tú te sales del camino, te estás llevando al Espíritu junto contigo. Entonces no es así como, ¿cómo voy a ir ahora al Señor? ¿Cómo voy a orar? ¿Cómo voy a leer la Biblia? Es el Espíritu el que te está jalando para que tú regreses al camino. Ahora, cuando tú regresas al camino, ¿qué sientes? Ya no sientes esa tristeza. Cuando tú confiesas tu pecado, ¿qué sientes? Sientes un alivio y un gozo. Y cuando tú obedeces, cuando tú le dices, Señor, líbrame de esta tentación, Señor, guárdame, ayúdame, vamos caminando juntos, Señor, que pase la tentación, Señor. Como dijo Jesús, orad para que no caigas en tentación. Estás orando y pasa la tentación. ¿Qué sientes? Sientes gozo. ¿Por qué sientes gozo? Porque Él siente gozo. Y tú estás unido a Él. Y lo que sienta el Espíritu, lo sientes tú. Discierne el sentir del Espíritu en tu vida. Es una persona real y está sintiendo la tristeza cuando nos alejamos y siente el gozo cuando obedecemos. Es el Espíritu el que está dentro de ti y entonces te comparte eso en tu vida. Por eso es Hechos 13:52, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y nosotros queremos, Señor, dame gozo, como que mándame una capsulita de gozo. ¡Ay! Recibí gozo. Dame fuerza, paz, ahora me siento fuerte. Es que, ¿qué estaba orando Pablo? ¿No se fijaron lo que estaba orando Pablo? ¿Qué oró Pablo? Dice, el Señor estaba conmigo y me fortaleció. ¿Quién? No es fuerza. No le mandó fuerza. Le dijo, yo estoy contigo, Pablo. Eso fue suficiente para Pablo. Eso es lo que te fortalece. ¿Qué te dice la gente cuando tú estás en la funeraria? Y estás triste. Y viene un ser amado, viene tu mejor amigo y simplemente se sienta enseguida de ti. No necesita palabras. Su presencia te fortalece. Y pasan semanas después y te dices, ¿sabes qué? ¿Cómo te agradezco? No me dejaste solo. Ahí donde yo me sentía que no podía, tú estuviste conmigo. Porque el Señor Jesús promete su bendición, promete a sus hijos, dice, porque cuando estabas enfermo me visitaste. Cuando estaba en la cárcel me visitaste. Cuando estaba apartado, cuando no tenía nada, cuando era despreciado, me recibiste. Cuando era un forastero, me abriste la puerta de tu casa para que estuviera contigo. Lo que nos fortalece es su presencia. No estas cosas donde tendemos nosotros a pensar del Espíritu Santo así como fuerzas. Está dándonos cosas. Ay, me dio fuerza. Ay, me dio gozo. Ay, me dio. Es Él que está dentro de nosotros. Imagínense que el Espíritu Santo haga esto y se remangue las mangas y le haga así. ¿Cómo te vas a sentir tú? Un obstáculo, un problema, una situación. Espíritus, tú te haces así para atrás y dices, Señor, tú enfrente y yo atrás, ¿ok? Y que el Espíritu diga, no te preocupes, hijo, yo estoy contigo. Vente. Óyeme, ¿qué más quieres? Ese es el verdadero poder del Espíritu Santo. Entonces la vida en el Espíritu está llena de este sentir, de esa tristeza, de ese gozo, de este fortalecimiento, de este aliento, de este ánimo, porque está Él con nosotros y nos está iluminando y nos está mostrando, mira, te saliste del camino, mira, esta es la voluntad de Dios. En esa conducción nos muestra
esas cosas, ¿verdad? Que está en el camino, en el diario vivir. Esta es la clave, creo yo, hermanos, en la guía del Espíritu Santo y nuestro caminar en victoria. Que entendamos que estamos en un camino, por eso se llamaban los del camino. Los cristianos, antes de ser llamados cristianos, se les decía los del camino. El Espíritu te dice, ¿vas bien o te saliste? Y vas para otro lado. Regresa. Ahora sí sigues bien, ahí vamos. Y te va mostrando por esa iluminación, va trayéndote este entendimiento de qué está pasando en tu vida, que es próximo al camino. Ahora que estuvimos en Guatemala, yo empecé a sospechar, dije, Señor, ¿será esto algo que tú estás trayendo a mi vida? ¿Cómo, Señor, después de tantos años, después de tantos años en el ministerio, apenas ahora estoy considerando todo esto de lo que significa la adopción para la iglesia? Y han sido tantas instancias, así literalmente el Señor poniéndonos personas delante de nosotros para conocerlas, para aprender de ellos, que es absolutamente, o sea, es increíble, es increíble. Nomás les voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba oyendo las cosas que estaban sucediendo en algunos países de Latinoamérica, y me entero que en México, en el estado de Chihuahua, está habiendo una iniciativa, un ministerio en la ciudad de Chihuahua empezó a hablar de acogimiento familiar, de que las leyes permitan que los jueces asignen a una familia, a un niño que no es adoptable aún. O sea, los niños que tienen tutela del Estado. Que los jueces estén de acuerdo, en lugar de mandarlos a una institución, los manden a una familia. Se está implementando o está por implementarse en la ciudad de Chihuahua. ¿Ok? Yo en Costa Rica, en Guatemala, conocí a una psicóloga cristiana de Costa Rica, que para empezar, al conocerla, yo pensé que algo iba a tener que ver con Alan. Ya está en contacto con personas adoptadas en la iglesia de Alan y les va a empezar a ministrar. Bueno, esta persona se hizo amiga de nosotros y ella nos dijo, voy a ir a Chihuahua. Y le dije, ¡ay, qué buena onda! Resulta que viene a Chihuahua justo el último día que ella termina su compromiso. Es un día en que Kena va a ir a Chihuahua a dar una charla. Ok, nomás una charla de 1 hora. Yo estaba considerando si la acompañaba o no la acompañaba, o se iba ella en el camión, acompañada por alguien. Finalmente no cuadró la cosa y le dije, ¿sabes qué, mi amor? ¿Para qué estás batallando? Yo voy, atiendo algunas cosas que tengo que hacer, por ahí me pongo en algún lugar y pongo a trabajar el mensaje del domingo y yo te llevo. Pues se pone en contacto conmigo esta hermana de Costa Rica que conocimos en Guatemala y está en Chihuahua esta semana y me dice, qué bueno que vienes. Vamos a ver cómo le hacemos para juntarte con la persona, porque el gobierno del estado de Chihuahua está buscando una iglesia en Ciudad Juárez que quiera abrazar y trabajar con ellos para iniciar en Ciudad Juárez un programa de acogimiento familiar. Eso yo no lo sabía el domingo pasado que hablé de adopción. Cuando estas cosas suceden, ¿ustedes creen que no tengo yo el oídote así abierto? Le estoy diciendo, Señor, ¿es esto algo que tú quieres para nosotros? ¿Es esto algo que tú quieres para nosotros? ¿Es esto algo que tú quieres para nosotros? ¿Ven? Y como esa les puedo contar como 10 más instancias igual en este viaje que tomamos Ken y yo a Centroamérica. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que el Espíritu está mostrando cosas.
abriéndote los ojos. No, miren, nadie me tuvo que venir y no recibí una palabra, vas a ir a Guatemala y yo te voy a hablar, gracias Señor. Vamos a Guatemala, ¿por qué? Porque el Señor me dijo. No, yo fui porque nos invitaron. Dije, es importante, debemos ir, ¿verdad? Pero ahí en el ir me ilumina y empiezo a ver cosas que antes no veía. Esa es la iluminación del Señor. Y tenemos que aprender a verla ya. Híjole, me falta el último punto, que es el más, bueno, el más importante, pero el más largo. Pero lo bueno es que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver la siguiente semana, porque el Espíritu Santo nos guía por medio de que nosotros experimentemos su voz. Y lo que estoy hablando es de revelación. Y estoy hablando de algo que es ya más, digamos, delicado, más sutil, más, donde requieres más discernimiento, pues. El Espíritu Santo habla, hermanos. El Espíritu Santo revela cosas. Todos los creyentes que tienen el Espíritu Santo, todos los creyentes que tienen el Espíritu, tienen este sentido nuevo de revelación que antes no tenían. Hay un sentido, y es muy común que un creyente nuevecito te diga, ¿sabes que el Señor me mostró esto? Y digo, ¿quién te dijo que el Señor mostraba cosas? ¿Dónde oíste eso de que el Señor muestra cosas? No, es que Dios me habló. ¿Quién te dijo que Dios habla? O sea, ¿leíste ya toda la Biblia? ¿Entendiste que Dios te habló? ¿De dónde sale eso? Sale de un sentido de que el Espíritu Santo te puede hablar, te puede traer revelación. Ahorita hablábamos de iluminación porque es algo que sucede en tu caminar. Tú vas caminando y te va mostrando el Señor. Por aquí sí, por aquí no. Por aquí sí, no. Acuérdate de esto. Y te recuerda a veces la Escritura, ¿verdad? Como cuando tú le estás enseñando algo a tu hijo y le instruyes y luego ya le dices, vente, vamos a hacerlo. Acuérdate, mi hijo, te dije que no metieras el dedo adentro del socket porque te hace electrocutar, ¿ok? O no agarres el alambrito así, ¿verdad? O tú le estás recordando y le estás instruyendo, no hagas esto, hazlo así. No, así no se agarra el martillo. O sea, entiende que el martillo es para clavar clavos, pero luego tiene que aprender a agarrarlo. No, así no, agárralo más para abajo, pégale así, dale con fuerza, etcétera, etcétera. Pero aquí, ¿qué pasa? Cuando en tu caminar diario el Espíritu Santo quiere que hagas algo que tú no vas a adivinar. Esto es algo sobrenatural, pero es una parte real y significativa de la vida espiritual. Es algo subjetivo y tenemos que aprender, hermanos, a cómo discernir estas manifestaciones con sabiduría y dentro de los límites permitidos por la palabra de Dios escrita. Pero esto es real, esto es tangible, es innegable. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que vamos a estar hablando de las manifestaciones del Espíritu, están estas manifestaciones de palabra. Cuando ya hay palabras específicas, cuando no son impresiones solamente, sino que son impresiones específicas. Cuando ya estás sintiendo que el Señor te está revelando algo. Y empiezas por medio de las impresiones sutiles. Algo que viene a tu vida, tienes una impresión y tú dices cosas como, el Señor me está mostrando que debo amar más a mi esposa. El Señor me está mostrando que estoy siendo egoísta en esto. El Señor me está mostrando que debo ser más generoso. Y no cuestionamos esas cosas, pero tenemos que aprender a discernirlas. Tenemos que aprender, ¿verdad? Que esas impresiones pueden venir a nuestras vidas
de muchas maneras, porque somos criaturas que tenemos deseos y tenemos pasiones. Y cuando esas cosas se mezclan, con nuestro propio sentido espiritual, a veces podemos tener impresiones que no son de Dios. Por ejemplo, un caso de una persona, y esto es muy común entre las señoritas, con los hombres no tanto, pero con las mujeres sí, que ven a un joven y tienen la impresión que se van a casar con él. No se rían, es más común de lo que ustedes se imaginan. Pero una vez me dio hasta risa porque una persona, una joven, estaba enojada porque se acaba de enterar que este joven, que ella había tenido una impresión y estaba orando, empezó de novio con otra joven. Y estaba enojadísima porque le robaron al chavo. Y yo decía, espérate, pero él te había dado algún... No, dice, ni sabe que existo, ni nunca me ha hablado, ni nunca nada. Y yo decía, ¿cómo es, verdad, que podemos darle un peso a nuestras impresiones a un grado que sentimos que luego Dios nos defrauda? Cuando iban a ser mi segunda hija, yo tuve un sueño. Y yo no sé si vi películas o algo, comí enchiladas, pero yo tuve un sueño y soñé que nacía un varón y que al nacer, que yo estaba ahí como que agarrándole las patitas, así, o una cosa así, ¿verdad? Entonces me desperté bien contento. ¿Y saben qué? Yo quería que fuera varón y yo quería que fuera un parto natural. Mi esposa estuvo 36 horas en labor de parto. No fue natural. La tuvieron que hacer una cesárea porque no podía dar a luz. Y fue niña. Y yo me sentí así literalmente. Cuando me dijeron que iba para el quirófano, dije, ¿qué pasó, Señor? Así como el Señor, yo cuando te dije que iba a ser parto natural, era una impresión que yo tenía. Yo amo a mi hija, Pero esas cosas, suceden muy comúnmente. Y mezclamos y confundimos nuestros deseos con la voluntad de Dios. Y a veces es un deseo que dices, que yo siento que Dios me va a dar esa casa, ¿verdad? Y estamos orando, Señor, dame esa casa, Señor, dame esa casa. Pero es un sentir, es una impresión. No estoy hablando de eso, estoy hablando cuando el Espíritu Santo te pone una impresión que es de Él. Como cuando esto me pasó varias veces, antes de trabajar en la iglesia, yo viajaba mucho en mi negocio y estaba frecuentemente solo en los aeropuertos. Y estaba yo sentado en un restaurante en el aeropuerto, creo, y estaba leyendo y estaba una familia sentados así en un lado. Y tuve una impresión clarita. Ve y háblales del Señor. Yo sé, ¿por qué? Ellos están tan en paz, Señor, y yo también acá. Y lo dejé así un rato y volví a sentir. Ve, háblales del Señor. Ese tipo de cosas, son reales. Y son cosas que tú no harías a menos de que el Espíritu Santo te moviera a hacer. Como esas cosas, hay cosas muy significativas en mi vida y en la vida de muchos de ustedes que ustedes no hubieran nunca hecho si el Espíritu Santo no les hubiera dicho. Entonces estamos hablando de cosas en donde ya involucra más dirección. En las otras, en la iluminación lo que te trae es claridad, confirmación, entendimiento. Pero cuando estamos hablando de revelación, estamos hablando de dirección, de la conducción del Espíritu Santo. Y obviamente, si Él te va a conducir, si te va a guiar, te tiene que poder hablar en caso de que necesite hablarte.
¿Ok? Entonces, Él puede hablar de manera específica. Hechos 8:29 dice, y el Espíritu le dijo a Felipe, ve y júntate ese carruaje. En Hechos 13:2 dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. No sabemos cómo es que les dijo, pero fue específico lo que les dijo. ¿Lo vieron qué tan específico es? Ve y júntate ese carruaje. Apártame no solamente a Bernabé, sino también a Saulo. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia, a sus siervos, a sus hijos en momentos cruciales. Y te voy a decir una cosa, no a todos les habla de esa manera. Usualmente tiene que ver con obras del ministerio, usualmente tiene que ver con cosas que hagas específicamente. Pero si el Espíritu Santo quiere que dejes tu trabajo y te dediques a otra cosa, ¿tú crees que no puede hablarte para decírtelo? Si no te habla y no te dice, pues no dejes tu trabajo. Pero si te habla y te dice, y tú piensas que te está diciendo, entonces es algo que debes de considerar. No te estoy diciendo que lo hagas, que debes de considerar, que debes de guardar ahí, que debes de explorar, que debes de pedir que te confirme el Señor, que debes de buscar consejo, ¿verdad? Usualmente las personas que tienen un don profético, que el Señor los llama a que hablen a la iglesia, esas personas empiezan a oír específicamente cosas para su vida que son fácilmente confirmables. Les puedo dar varios ejemplos y esto les ha pasado a muchos de ustedes, que están ustedes durante la semana y están leyendo un texto y están estudiando ese texto y de alguna manera ese texto les ha traído un chorro y vuelven al siguiente día y lo están hablando y están diciendo, uy, qué hermoso texto, si yo no lo había fijado, y están interactuando con ese pasaje, con ese capítulo de la Biblia a lo mejor, y es algo que los está afectando muchísimo y ustedes nomás andan pensando en eso durante toda la semana. Llegan a la iglesia ese domingo, se para el pastor y el pastor les dice, abran su Biblia en ese texto. Y ustedes dicen, wow, qué bárbaro, qué coincidencia. Digo, no es coincidencia. Y la razón principal no es para impresionarte que lo está haciendo el Espíritu Santo, sino para que aprendas a discernir su voz de una manera tan obvia, ¿verdad? Que tú no lo puedes negar. Ah, caray. Entonces era el Espíritu Santo que me estaba hablando y ahora me confirma que hay algo en esto para que yo entonces pueda percibir la próxima vez cómo se oye cuando el Espíritu Santo te muestra algo o te dice algo. Voy a dejarlo hasta ahí, hermanos, para hablar más de esto la siguiente semana cuando hablemos de los dones del Espíritu Santo. Porque hay mucho que decir y esto es algo que muchos de ustedes, muchos tienen preguntas. Y yo quiero animarlos y alentarlos porque no queremos, por temor a equivocarnos, no escuchar. Lo que queremos es crecer en el discernimiento para luego invitar al Espíritu Santo que nos hable.